Bienvenidos al 23º y 24º capítulo y 25º capítulo de este fanfic. Espero que les guste. Naruto, revitalizado por el poder del impulso de furia, sabía que había llegado el momento de todo o nada. No podía darse el lujo de improvisar. Su único objetivo era acabar con Orochimaru, aunque eso significara dejar que Guren escapara con vida. No había espacio para errores. Enfundó su espada. Sabía que, a esa velocidad, no estaba listo para usarla de forma constante. La conservaría como recurso sorpresa, no como su método principal de combate. En menos de un segundo, su cuerpo se impulsó hacia adelante con violencia, disparándose directo contra Orochimaru. Su puño chocó contra la defensa del Sannin, que logró bloquearlo con los antebrazos, aunque no del todo. No tuvo tiempo de reaccionar a la siguiente embestida. Una patada ascendente que se coló por debajo de su guardia y lo obligó a retroceder tambaleante. Orochimaru se estabilizó rápidamente, sus ojos se entornaron con frialdad, y su boca comenzó a abrirse con una extensión antinatural. De su garganta emergieron cientos de serpientes, avanzando como una ola mortal hacia Naruto. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzarlo, una figura se deslizó entre ellas, girando con una velocidad aterradora. Kimimaro, con sus huesos extendidos en múltiples direcciones, destruyó a las serpientes en su avance, ejecutando la danza del alerce con precisión letal. Orochimaru chasqueó la lengua con fastidio al ver cómo su ataque era neutralizado. Su mirada se desvió por un instante hacia Guren, quien se encontraba siendo arrinconada por las sombras de Naruto. La kunoichi retrocedió ágilmente, sus dedos trazando sellos de mano a toda velocidad. Elemento cristal. Dragón desgarrador de cristal. 4 dragones translúcidos y afilados como cuchillas emergieron de su técnica, avanzando con fiereza contra los soldados de sombra que la acorralaban. Pero antes de que pudieran alcanzarlos, 2 figuras se interpusieron en su camino. Zabuza se movió primero, realizando una secuencia de sellos con rapidez. Un gigantesco vórtice de agua se formó frente a él, colisionando de lleno contra los dragones de cristal. La fuerza del impacto hizo retumbar el aire, pero la técnica del demonio de la niebla no fue suficiente para detener la embestida cristalina. Sin embargo, Gaara ya estaba listo. El suelo bajo sus pies tembló violentamente antes de que un mar de arena se elevara, deslizándose entre los escombros y extendiéndose como una trampa invisible. Orochimaru y Guren sintieron la inestabilidad del terreno bajo ellos. Sus pies resbalaron, perdiendo momentáneamente el equilibrio. Ese instante fue todo lo que Naruto necesitaba. Apareció sobre Orochimaru en un parpadeo y descargó una demoledora patada descendente sobre su espalda. El Sannin gruñó por el impacto, pero no cayó. En un movimiento fluido, atrapó la cabeza de Naruto con una mano y, sin darle oportunidad de reaccionar, le hundió el puño en el estómago con una fuerza brutal. Naruto salió despedido, su cuerpo doblándose por el impacto antes de estrellarse contra el suelo, abriendo un surco en la tierra mientras un gruñido de dolor escapaba de su garganta. Kimimaro no perdió tiempo. Aprovechando la distracción, se lanzó contra Orochimaru, con sus huesos sombríos emergiendo de su brazo. Sin embargo, el Sannin desenvainó la Kusanagi en un veloz movimiento, bloqueando el ataque con precisión quirúrgica. El choque se mantuvo firme, ya que ninguno de los dos cedía. De repente, Hayate apareció detrás de Orochimaru en completo silencio, su espada avanzando con un movimiento veloz. Un corte limpio se abrió en la espalda del Sannin, pero antes de que pudiera rematar con un golpe al cuello, Orochimaru reaccionó. Giró sobre su eje y descargó una patada brutal en el abdomen de Hayate, enviándolo volando de regreso hacia donde Guren combatía. Elemento tierra. Lanzas de rocas. La voz de Naruto resonó en el campo de batalla. Decenas de fragmentos de roca se elevaron del suelo y fueron disparados como proyectiles hacia Orochimaru. El Sannin apenas echó un vistazo antes de moverse con gracia, esquivándolos con facilidad. Pero Naruto ya contaba con eso. Gaara, quien había estado extendiendo su arena de manera estratégica por el terreno, movió sutilmente los dedos. La arena se deslizó como un río invisible y envolvió las rocas en el aire, cambiando súbitamente su trayectoria. Orochimaru apenas tuvo tiempo de reaccionar. Las rocas giraron en el aire y lo atacaron desde múltiples ángulos, y cuando intentó evadirlas, Hayate y Kimimaro se adelantaron, obligándolo a mantener su posición.
Sin escapatoria, el Sannin recibió el impacto de lleno, su cuerpo resultando sacudido por la fuerza del ataque. Mientras tanto, Guren maldijo entre dientes. No podía hacer nada. Cada intento de asistencia se veía frustrado por la ofensiva implacable de Zabuza y Yu. Ambos combatían en una sincronía perfecta, con una precisión letal, y peor aún, su inmortalidad los hacía virtualmente imparables. No importaba cuánto los dañara, simplemente seguían avanzando. Guren creó una shuriken hexagonal de cristal gigante, pero antes de lanzarla una flecha se clavó en su brazo. Zabuza aprovechó para maniobrar con su espada e intentar matarla, pero Guren creó una cuchilla de cristal en su brazo bueno con la cual bloqueó el golpe de Zabuza. Estos malditos no se cansan de atacar, murmuró Guren, esquivando por poco una lluvia de agujas lanzadas por Yu. Su chakra se agotaba rápidamente. Las sombras estaban operando a máxima potencia, presionándola sin descanso. Chasqueó la lengua y, sin perder más tiempo, sacó una píldora de soldado, aplastándola con los dientes. Una oleada de energía recorrió su cuerpo al instante, renovándola lo suficiente para seguir la lucha. Con su mejora física activada y sus cuchillas de cristal en ambas manos, Guren decidió cambiar de táctica. Si las sombras no dejaban de regenerarse, entonces debía destrozarlas más rápido de lo que podían reformarse. De pronto, una flecha dorada pasó rozando su mejilla. La kunoichi apenas tuvo tiempo de desviar el proyectil con su cuchilla antes de que una sombra se moviera detrás de ella. Era Ayate. En ese momento, ella sintió un leve tirón en su espalda. ¡Maldición! Saltó instintivamente hacia adelante, pero era tarde. La explosión la alcanzó de lleno. El estallido destrozó parte de su armadura de cristal, debilitándola lo suficiente para que las agujas de Yu perforaran su piel. Un ardor punzante recorrió su cuerpo cuando la sangre brotó de varias heridas. Guren apretó los dientes y giró la cabeza hacia Orochimaru. El Sannin estaba siendo acorralado. Naruto, Kimimaro y Ayate lo atacaban desde múltiples ángulos, obligando a Orochimaru a mantenerse en constante defensa. Aunque sus movimientos seguían siendo veloces, ya no tenían la misma fluidez de antes. Naruto lo notó de inmediato. Su agilidad mermaba, aunque su fuerza no. De hecho, cada bloqueo y contraataque del Sannin se sentía más contundente, como si sus golpes ganaran peso con cada segundo. Aún así, Naruto comprendió algo crucial. Por más que lo disimulara, Orochimaru también estaba sintiendo el desgaste. El Sannin abrió la boca, inhalando profundamente para expulsar un chorro de viento que dispersara a la arena, pero Naruto fue más rápido. Rasengan. El orbe de chakra púrpura impactó de lleno contra la prisión de arena, detonando en una explosión descomunal que arrasó con todo lo que estaba detrás. Cuando la nube de polvo se disipó, Orochimaru apareció de pie en medio del caos, su ceño fruncido y su cuerpo cubierto de quemaduras. Su respiración era irregular, su pecho subía y bajaba en jadeos entrecortados. Por primera vez en la batalla, el Sannin ya no solo lo disimulaba. Estaba empezando a mostrar signos de desgaste. Pero el equipo de Naruto no le daría tiempo para recuperarse. Kimimaro arremetió contra Orochimaru, desplegando decenas de huesos que utilizó en saltos y giros acrobáticos, ejecutando la danza de los sauces. Cada movimiento lo llenaba de cortes, algo que enfureció a Orochimaru. El Sannin, decidido a poner fin a la pelea, atacó con tal fuerza que, con un solo golpe, deshizo la cabeza de Kimimaro. Sin embargo, el impacto dislocó los dedos de Orochimaru, que rápidamente se recolocó las articulaciones. Agachándose con rapidez para esquivar una patada de Naruto, Orochimaru contraatacó con un golpe ascendente, enviando al rubio por los aires y causándole un daño considerable. Naruto giró en el aire, utilizando la espalda de un soldado de sombra como impulso, y se lanzó contra Orochimaru, impactándolo fuertemente contra el suelo. Pero antes de que pudiera reaccionar, Orochimaru lo sujetó con una mano, lanzándolo al suelo con fuerza y luego intentó conectar una patada, la cual no logró ejecutar debido a la intervención de Kimimaro, quien, a pesar de su estado, se levantó y detuvo el ataque de su anterior maestro. No subestimes a un Sannin, mocoso, dijo Orochimaru, visiblemente fastidiado. Naruto se levantó, mirando con desdén al Sannin. Tu título de Sannin perdió todo valor cuando traicionaste a los tuyos y mataste a tu maestro, respondió Naruto, y con determinación trazó sellos antes de golpear el suelo. Al instante, sus sombras saltaron, despegándose del suelo. Elemento tierra. Pantano del inframundo. El terreno se transformó en un espeso pantano, sumergiendo a Guren y a Orochimaru hasta sus piernas.
Zabuza no perdió tiempo y lanzó un Vortex gigante hacia Orochimaru, quien logró liberarse de la opresión y llegó a esquivarlo saltando hacia un árbol. Sin embargo, el pantano siguió jugando en su contra. Gaara, aprovechando los restos de arena acumulados, formó una capa sólida que atrapó la pierna de Orochimaru. Sin piedad, utilizó su ataúd de arena, destrozando la pierna del Sannin, quien gritó de dolor. Aunque herido, Orochimaru no se rindió. El dolor no lo detuvo. Naruto, con una mirada decidida, se lanzó hacia él utilizando su puño vital del zorro con la intención de acabar la pelea de una vez por todas. Orochimaru, empuñando su espada Kusanagi, atravesó el estómago de Naruto justo cuando el rubio lo golpeaba con su técnica, ambos impactando al mismo tiempo. Naruto soltó un gemido de dolor al sentir cómo Kusanagi perforaba su cuerpo. Instantes después, observó, sorprendido, cómo Orochimaru abría su boca, de la cual emergió otro Orochimaru, aparentemente estando en perfecto estado, quien, sin perder tiempo, asestó un potente derechazo que envió a Naruto a volar, atravesando uno de los árboles cercanos. No pensé que tendría que usar esta técnica contra ti, Naruto, dijo Orochimaru, genuinamente sorprendido por lo que el muchacho era capaz de hacer. A sus 14 años, ya estaba combatiendo de igual a igual contra uno de los Sannin. Si no fuera por el apoyo de Kabuto y Guren, Orochimaru estaba convencido de que ya estaría muerto. Entonces sus ojos se posaron en el cuerpo inmóvil de Kabuto. Espera. Murmuró, y su expresión cambió de inmediato. Guren, destruye el cuerpo de Kabuto ahora. Ordenó con urgencia, visiblemente alterado. Cambio de planes. Originalmente tenía la intención de matarlo de inmediato, pero la muerte de Kabuto lo cambia todo. Guardó silencio unos segundos, como si evaluara cada posibilidad con precisión quirúrgica. Con lo que ha demostrado, puede que tenga una oportunidad de neutralizarlo, sellarlo, y estudiarlo a fondo, concluyó con tono decidido. Kubikiri voló por el aire, cortando la mejilla de Guren, gracias a que ella esquivó a tiempo y pudo mantener su cabeza en su sitio. La Kunoichi se encontraba acorralada por Zabuza, Yu y Gaara. A ese ritmo, no podría hacer nada significativo y acabaría muerta. Escuchó la orden de Orochimaru y entendió rápidamente lo que debía hacer. Elemento cristal. Lanza de cristal. Guren creó una lanza de cristal con la que atravesó a Zabuza, abriéndose paso hacia el cuerpo de Kabuto. Se giró para lanzar la lanza de Yu y Gaara, pero ambos la esquivaron con agilidad. Guren chasqueó la lengua en señal de frustración, ya que sentía que podría ser alcanzada. Orochimaru observó la situación y se preparó para intervenir, pero Kimimaro y Hayate atacaron simultáneamente desde sus flancos. Son muy molestos, musitó Orochimaru con molestia, antes de trazar sellos de mano. Elemento viento. Gran ruptura. Una onda de viento destrozó todo a su alrededor, incluidas ambas sombras. Orochimaru lanzó dos serpientes, que se enroscaron en los cuellos de Gaara y Yu, inmovilizándolos. Ahora, Guren. Después de dar la orden, Orochimaru vio cómo dos flechas cortaban las serpientes por la mitad, liberando a Gaara y Yu. ¿Qué crees que haces?, preguntó Naruto al oído de Orochimaru, antes de conectar un Rasengan a quemarropa, provocando una explosión colosal que los envolvió a ambos y lanzó a Orochimaru hacia atrás. Naruto dirigió su mirada hacia el cuerpo de Kabuto y levantó la mano. Elemento cristal. Dragón desgarrante de cristal. Guren gritó, liberando su técnica con la velocidad de un rayo. La figura del dragón de cristal surcó el aire, dirigiéndose a una velocidad mortal hacia el cuerpo de Kabuto, que yacía inerte en el suelo. No hay forma de que llegue primero, pensó mientras observaba cómo su jutsu se acercaba a su objetivo. El dragón de cristal brillaba en el aire, rozando las ramas de los árboles cercanos antes de impactar en el cadáver de Kabuto. Surge la voz de Naruto resonó, casi apagada por el estruendo del impacto. El dragón de cristal impactó contra el árbol con una explosión brutal, esparciendo fragmentos afilados en todas direcciones. El estruendo fue seguido por un silencio denso, opresivo. Por un instante, el mundo pareció contener el aliento. La figura de Kabuto yacía en el suelo, su cuerpo destrozado, demacrado, pero Guren no tuvo tiempo de saborear la victoria ya que poco después, algo rompió la quietud. Un alarido desgarrador atravesó el campo de batalla. Orochimaru, a lo lejos, se dobló de golpe, su cuerpo sacudido por un espasmo de agonía. Un gruñido de furia y dolor escapó de su garganta mientras una de sus manos se aferraba al hombro, ahora herido por un corte bastante profundo. No puede ser. Rugió, sus ojos abiertos de par en par, reflejando una frustración intensa.
Frente a él, la silueta sombría de negro y azul se materializaba, una presencia inconfundible que hizo que Guren sintiera el aire volverse más pesado. Su respiración se tornó errática, su cuerpo tembló levemente mientras la comprensión la golpeaba como un mazazo. Kabuto Yakushi estaba allí. No lo logré a tiempo. Se maldijo Guren a sí mismo con frustración. Bien hecho, Kabuto, dijo Naruto respirando agitadamente. Ya se encontraba bastante cansado por todo lo que había hecho. Es cierto que su chakra aumentó considerablemente y su control de chakra era mucho mejor, pero aún así. Dirigir un ejército de sombras. Pelear con sus 5 sombras más fuertes y Kidomaru, a la vez de darles órdenes debido al enlace existente. El uso continuo de jutsus y la invocación de una nueva sombra a mitad de pelea. Todos esos factores estaban agotando bastante a Naruto. Aparte de eso, el tiempo se estaba agotando. A este paso no podría hacer mucho más ya que el tiempo de reutilización de intercambio de sombras aún estaba recargándose, por lo que huir no era una opción. Tenía que acabar la pelea sí o sí ahora. Naruto vio a Orochimaru en el suelo y dirigió a Kimimaro y Kabuto contra él. Decidió usar las otras 4 contra Guren para matarla rápido ya que sería un problema si ella sigue molestando. Kidomaru sería el elemento no tan sorpresa debido a su arco y su telaraña. Vamos. Naruto y sus 2 sombras se lanzaron contra el Sannin serpiente, pero Orochimaru los recibió en el aire con una doble patada que envió a Naruto contra el suelo. Al aterrizar, desenfundó a Kusanagi y de un par de cortes deshizo a las sombras sin esfuerzo. TCH, Naruto se levantó de un salto, furioso, y se lanzó de nuevo al ataque. Desenvainó su espada en un solo movimiento, chocando su hoja contra la de Orochimaru con un golpe seco. Inmediatamente siguió con una serie de cortes laterales y descendentes, todos veloces y certeros, buscando la más mínima abertura. Orochimaru, sin embargo, respondía con una precisión impecable, bloqueando cada intento sin ceder espacio. Naruto cambió el ritmo de sus pasos, pivotando el cuerpo tras cada tajo para modificar el ángulo de ataque. Aún así, no lograba atravesar la defensa del Sannin. Sabía que seguir esperando una oportunidad era inútil. Si no había apertura, la iba a forzar. Concentró chakra en su espada, y ésta comenzó a brillar con un intenso resplandor naranja. El chakra se condensó en la hoja, envolviéndola por completo. Era denso, poderoso, fluyendo en un control perfecto que evidenciaba su intención de usarlo todo de una sola vez. Naruto trazó un arco violento con su espada, apuntando directamente al cruce con Kusanagi. El impacto fue brutal. El choque entre ambas hojas generó una explosión de chakra que sacudió el entorno y envolvió parcialmente a Orochimaru. Este fue empujado hacia atrás, y aunque logró mantenerse en pie, varias heridas se abrieron en su cuerpo. Lo peor, sin embargo, no fue el daño que recibió, sino el sonido seco y final de la hoja de Naruto al quebrarse. La espada comenzó a astillarse desde la base, hasta que el filo entero se rompió, dejando solo el mango en su mano. Maldición, mi espada no puede resistir tanto poder, gruñó Naruto, mientras los fragmentos del arma caían a sus pies. Reconoció de inmediato la pérdida de aquel regalo de Asuma. Orochimaru soltó una carcajada seca. Ya la hiciste romper. Aún tienes mucho que aprender, burló con tono venenoso. Naruto no respondió. Aprovechando el retroceso del enemigo, cargó chakra en su puño izquierdo y dio un paso firme al frente. Su golpe impactó de lleno en el rostro de Orochimaru, con tal fuerza que lo lanzó varios metros hacia atrás. El cuerpo del Sannin rebotó contra el suelo 2 veces antes de frenar el deslizamiento con las palmas abiertas, clavándolas en la tierra. Se puso de pie de inmediato, aunque ahora necesitaba recuperar el equilibrio. Danza del alerce. La voz de Kimimaro se escuchó firme mientras irrumpía por el flanco. Su ofensiva era rápida y precisa, una secuencia de estocadas giratorias con sus huesos extendidos como lanzas. Justo cuando iba a cerrar la combinación, una gigantesca serpiente emergió desde el lateral y lo arrolló de lleno, interrumpiendo el ataque. Kimimaro fue lanzado a gran velocidad, estrellándose contra un tronco antes de caer al suelo y rodar unos metros, intentando recomponerse. Kabuto fue el siguiente, más escurridizo y peligroso con sus bisturí de chakra. Pero a pesar de sus fintas rápidas, Orochimaru lo dominó sin mayor dificultad y lo remató con un jutsu de viento a quemarropa que lo deshizo por completo. ¿Qué demonios? Lo he golpeado, lo he herido, y ahora está más fuerte que nunca. Naruto escupió sangre, con la boca entreabierta y la mirada inyectada en rabia. Sin pensarlo, cargó de nuevo, y una vez más fue en vano.
Orochimaru bloqueó con un codo y volvió a atravesarlo con Kusanagi, hundiendo la hoja sin piedad. Lo entiendes mal, mocoso. Yo no me volví más fuerte. Tú te has estado volviendo más débil. La voz de Orochimaru era suave, casi burlancia. Has estado perdiendo sangre desde la primera herida, y aún insistes en pelear. Tu chakra se agota, la fuerza de tus soldados no deja de disminuir. Orochimaru alzó la mano y señaló a Guren, que luchaba sola contra Zabuza, Hayate, Yu y Gaara. Zabuza y Hayate se movían con lentitud evidente, muy diferente al ímpetu inicial del jutsu de Naruto. Guren resistía, sí, pero solo en defensa. Este es el fin del juego. Perdiste. Naruto apretó los dientes y lanzó un golpe desesperado. Orochimaru lo bloqueó utilizando sus brazos. Aún no, Naruto deshizo a sus soldados de sombra y absorbió su chakra, sintiendo una chispa de energía recorrerle el cuerpo. De inmediato se impulsó con una doble patada que separó a Orochimaru de él. Me queda menos de un minuto, este es el asalto final. Miró a Guren, ahora posicionada junto al Sannin, lista para lo que venía. Ven, Naruto Uzumaki, te estoy esperando. Orochimaru rugió con una sonrisa macabra, los ojos brillando de emoción. El desenlace estaba cerca. Naruto se lanzó al frente con todo lo que le quedaba. Sus pies apenas tocaban el suelo, resbalando sobre su propia sangre, la respiración entrecortada, los músculos gritando por cada movimiento. Pero no se detuvo. No podía. El puñetazo fue directo, cargado de desesperación más que de técnica, y chocó contra el antebrazo de Orochimaru con un sonido sordo. El impacto hizo que ambos se estremecieran. Naruto por el rebote que recorrió su brazo entumecido, Orochimaru por la fuerza bruta que aún quedaba en el joven shinobi. Antes de que el Sannin pudiera contraatacar, Naruto giró sobre su eje con un grito ahogado y lanzó una patada ascendente que impactó en la mandíbula de Orochimaru, enviándolo hacia el aire. ¡Ah! Naruto apretó los dientes, levantando el brazo derecho con un esfuerzo casi inhumano. La carne de su hombro palpitaba, el tendón tirante como si fuera a desgarrarse. El puño del zorro se formó con una chispa de chakra rojo, y en un rugido, lo hundió en el cuerpo aún suspendido de su enemigo. La garra desgarró el pecho de Orochimaru desde el abdomen hasta el hombro contrario en una diagonal sangrienta, haciendo que el cuerpo del Sannin temblara y se doblara como un muñeco de trapo. Pero no gritó. No se inmutó. Su sonrisa torcida seguía ahí. Naruto cayó de rodillas. El brazo derecho colgaba muerto. El izquierdo, aún podía moverlo. Reuniendo las últimas brasas de chakra que ardían dentro de él, formó un segundo puño del zorro. El dolor fue inmediato, explosivo, como si algo dentro del hombro se hubiera desgarrado por completo. Aún así, avanzó. Pero no llegó. Desde los flancos, decenas de puntos brillaron en el aire. Era sutil al principio, hasta que fue demasiado tarde. Shuriken de cristal atravesaron su espalda como una lluvia maldita. Uno tras otro. Algunos se clavaron en la carne, otros pasaron de lado, pero los peores se incrustaron en sus piernas, forzando los músculos a ceder. ¡Ak! El grito de Naruto fue casi ahogado, más un jadeo que un rugido. El puño del zorro se desvaneció antes de que pudiera tocar a su objetivo. Se desplomó sobre un codo, temblando, las piernas inútiles. Pero aún respiraba. Aún se movía. Con un esfuerzo suicida, arrastró su cuerpo por el suelo y se impulsó hacia Guren. Su puño salió como un último intento de rebelarse, un golpe torpe, lento, sin fuerza. Guren apenas se inclinó a un lado para esquivarlo. Y entonces vino el castigo. Con sus puños endurecidos por el más robusto cristal que le daba su técnica de puntos de presión y muerte, Guren empezó a golpear a Naruto. El primer puñetazo en su rostro le rompió el labio. El segundo le sacó un diente. El tercero lo dejó viendo a luces. El cuarto y el quinto fueron martillazos que lo hicieron tambalear, más inconsciente que vivo. Antes de que su cuerpo cayera, Guren moldeó un estoque de cristal en su mano derecha y, sin dudarlo, lo hundió en el hombro de Naruto con un golpe seco. MGGH. Naruto se estremeció, pero no gritó. Solo apretó los dientes, la mirada perdida en algún punto entre el dolor y la determinación. No tuvo tiempo de responder. Una serpiente lo rodeó por el cuello y lo arrastró hacia atrás como si fuera un simple saco de carne. El tirón fue brutal, y antes de que pudiera entender qué pasaba, Orochimaru apareció detrás de él. La pierna del Sannin se elevó y descendió como una guillotina, golpeando con precisión quirúrgica su espalda baja. El crujido fue seco. Horrible.
Naruto se dobló sobre sí mismo, la boca abierta en un grito que no pudo salir, los ojos vidriosos por el dolor que había superado toda escala imaginable. El cuerpo entero tembló, y luego quedó inmóvil. Orochimaru jadeaba con fuerza. Su pecho desgarrado sangraba a borbotones, pero su sonrisa se mantenía intacta, a pesar del inimaginable dolor físico que estaba cargando. Guren, séllalo y termina de drenar su chakra. La voz de Orochimaru se arrastró como una condena final. No fue un grito, no fue una orden imponente. Fue un susurro ahogado, jadeante, pero con un peso aplastante. Una sentencia definitiva. Naruto yacía boca abajo, su cuerpo extendido sobre la tierra como un muñeco roto. La sangre se mezclaba con el polvo debajo de su rostro, su respiración era errática, espaciada, y cada bocanada de aire se convertía en un estremecimiento que recorría su columna fracturada. El suelo temblaba a su alrededor, pero él ya no podía sentirlo. No podía mover las piernas. No podía mover los brazos. El chakra, ese río ardiente que antes fluía con furia en su interior, era ahora un riachuelo seco, casi inexistente. Solo quedaban el frío, y los latidos sordos de su corazón, golpeando con violencia sus oídos. Entendido, la voz de Guren era distante, como si hablara desde detrás de una pared gruesa. Ingería otra píldora de soldado con una calma espeluznante. Elemento cristal. Pilares hexagonales de cristal de jade. El suelo tembló bajo Naruto, pero él apenas pudo reaccionar. Alrededor suyo, 5 pilares surgieron con violencia, alzándose como dientes gigantescos. De sus cúspides, rayos de luz convergieron sobre su cuerpo maltrecho. Y entonces, lentamente, comenzó a elevarse. Naruto sentía cómo su cuerpo flotaba, pero no había alivio en ello. No era liviandad. Era la pérdida total del control. Como un cadáver levantado por hilos invisibles. Su cabeza colgaba, sus brazos se movían con espasmos involuntarios. No, esto está mal, yo, tengo, 20, o 30 segundos, aún con furia, cierto. Sus pensamientos eran fragmentos inconexos, ideas rotas golpeándose entre sí como vidrios rotos en un río sucio. No puedo moverme, jaja, qué gracioso, ¿por qué no puedo? Sus ojos medio cerrados apenas captaron el movimiento de Guren mientras pronunciaba el siguiente conjuro. Elemento cristal. Prisión de cristal pentagonal. El cristal creció alrededor de él como una flor de pesadilla. Primero una capa que lo envolvió como un sudario translúcido, luego un pilar gigantesco, sólido, que descendió sobre él como un ataúd sellado por los dioses. El sonido del cristal cerrándose fue seco, definitivo. Dentro, todo se volvió frío. Silencio absoluto. Solo él y sus pensamientos, rodeados por esa prisión perfecta. Cristal, su garganta soltó un susurro irreconocible. Sangre se acumulaba en su boca. Es denso. Naruto cerró los ojos y reunió lo que quedaba de su chakra, apenas una chispa de lo que era. Su brazo tembló y se alzó con esfuerzo. El puño del zorro se formó, pálido, débil, casi imperceptible. Lo lanzó hacia el cristal con un rugido apagado. Una pequeña grieta se abrió, y nada más. Esa estocada, ni la sentí, murmuró, los ojos desorbitados, como si no supiera si hablaba del cristal o de su alma. Y entonces, las imágenes vinieron. Rostros flotando en la neblina de su mente rota. Su abuelo, Iruka, el equipo 7, Jiraiya, Tsunade. Voces desvanecidas. Risas distantes. Fragmentos de momentos felices que emergían sin sentido, desordenados. Chicos, gracias, por darme una buena vida, sí, eso era, ¿no? Una buena vida, con ramen, y soles, y cosas. Naruto sonrió. Era una sonrisa quebrada, triste, sin fuerza. Apenas un reflejo muscular. Los párpados le pesaban como plomo, la vista se nublaba como si el mundo entero se hundiera en agua turbia. Estoy viendo borroso, qué raro, me fui, no todavía, aún, espero, sí, alguien viene, ¿no? Alguien, cualquiera, incluso Sasuke, TSK, aunque sea él. Una risa rota se le escapó. Fue más un sollozo que una risa. Las palabras ya no eran pensamientos. Eran ecos. Restos. No perderé la esperanza, qué tonto suena eso, tener los poderes de las sombras, y aún, necesitar a alguien, no poder hacer todo solo. Una pausa. Un suspiro tembloroso. Pero, está bien, los aliados, deben, cuidarse, ¿verdad?
Su mente se aferró a esa última idea como un niño que abraza una manta en mitad de la noche. Todo se volvió lento, pesado, cada segundo una eternidad. Su conciencia resbalaba, su alma parecía abandonarlo poco a poco. Vaya, murmuró Orochimaru con la voz rasposa, apenas audible, quebrada por el dolor. Tosió con fuerza, y un hilo de sangre se deslizó por la comisura de sus labios. Su brazo izquierdo colgaba inerte, completamente inutilizado, y cada paso que daba era tambaleante, torpe, como si sus piernas ya no le respondieran bien. Aún así, avanzó lentamente hasta quedar frente a la prisión de cristal. Todo este trabajo, para esto su mirada, cargada de furia y una pizca de satisfacción perversa, recorrió el cristal con detenimiento. «Me la vas a pagar, Naruto, por todo lo que me hiciste». Una sonrisa torcida se formó en su rostro, temblorosa, enferma, casi involuntaria, un reflejo de su alma podrida. Se apoyó con dificultad contra una roca cercana para no desplomarse, jadeando con cada palabra. «Me costó mucho más de lo que imaginé». Su cuerpo temblaba, apenas sostenido por pura voluntad, pero sus ojos seguían brillando con la obsesión de quien no ha perdido del todo. Se vio obligado a ingerir una píldora de soldado para revitalizarse lo suficiente para poder cambiar de cuerpo. Estaba muy fatigado y a pesar de que había cambiado de cuerpo, espigas del dolor que sintió permanecían en él. Hubo fallos. Percances, dijo Guren, jadeando. El sudor le caía por la frente. Mantuvo el sello con ambas manos mientras su cuerpo temblaba. Pero lo logramos, lo tenemos. Haz lo que tengas que hacer. No puedo mantener esto mucho tiempo. Orochimaru iba a responder, pero algo lo interrumpió. Su mirada se clavó en un punto fuera del campo de visión de Guren. Se detuvo. Algo había cambiado. Sonrió. Vaya, ¿qué tenemos aquí?, dijo en voz alta, con ese tono de burla que solo usaba cuando algo realmente le divertía. Naruto oyó la voz, y un escalofrío le recorrió la espalda. Todavía atrapado en la neblina de su propia mente, forzó sus párpados a abrirse. La luz le dolía. Todo se movía lento. Pesado. Pero la figura estaba allí. Entre las sombras y el caos, un rostro que conocía. «Fu», murmuró. No fue un grito, ni siquiera una palabra firme. Fue un susurro trémulo, desbordado de incredulidad. Y por un instante, solo uno, el peso de la oscuridad pareció detenerse. El aire se volvió denso, casi inmóvil, como si el mundo aguardara la llegada de algo que no debía estar ahí. Un escalofrío recorrió el ambiente, presagio inconfundible de que las cosas estaban a punto de empeorar. Vaya, ¿qué tenemos aquí?, murmuró Orochimaru con tono burlón. Jinchuriki del Nanabi, creo que estás en un lugar que no te corresponde. Su voz se arrastraba como veneno entre dientes, cada palabra impregnada de malicia, mientras una sonrisa retorcida le deformaba el rostro. «Ustedes. ¿Qué están haciendo con Naruto?», gritó Fu, con furia y desesperación. Mientras estaba buscando a su amigo escuchó estruendos a la distancia. Se acercó a ver, justo cuando presenciaba cómo el cuerpo maltrecho de Naruto estaba siendo encarcelado en una cúpula de cristal. Al ver eso, ella no iba a permitirlo. A pesar de reconocer la figura de Orochimaru, avanzó con decisión. En una mano empuñaba un kunai firme, mientras con la otra sostenía una pequeña caja, que inmediatamente guardó. «No tengo tiempo para ti, Jinchuriki», aunque, Orochimaru ladeó la cabeza, como un depredador curioso, jugar un poco podría ser interesante, al menos antes de terminar de sellar el chakra de Naruto. La lengua de Orochimaru se desenrolló con un chasquido húmedo y enfermizo, revelando la brillante hoja de la Kusanagi. Con velocidad letal, la espada fue lanzada como una extensión viva de su voluntad, buscando el cuello de la Jinchuriki. Pero Fu no parpadeó. No dudó. Con una precisión imperturbable, levantó su kunai en el ángulo exacto. El impacto sacudió el aire y desvió la trayectoria mortal, aunque el filo logró arañar su mejilla, abriendo una línea sangrienta en su piel. Una gota cayó al suelo, y eso fue todo. No mostró dolor. Ni sorpresa. Solo determinación. Mientras Orochimaru avanzaba con su andar serpentino, confiado, Fu ya estaba un paso por delante. Formó sellos con rapidez, terminando con el sello del carnero. No gritó por dramatismo. Lo hizo con intención. Polvo de escamas. Una nube brillante estalló frente a Orochimaru, obligándolo a cerrar los ojos al instante ante la luminosidad abrasadora. Su mundo se tiñó de blanco y, por un instante, perdió su ventaja. Fu no perdió ni un segundo.
Su mano ya había sacado un mechero de su bolsillo, lo encendió con el pulgar, y lo lanzó con absoluta puntería al corazón de la nube. El mundo tembló. Una explosión rugió entre los árboles, el fuego consumió la niebla abrasiva y el estruendo sacudió los cimientos del bosque. Las llamas se extendieron sin control, devorando ramas, raíces y hojas, pero Fu no se detuvo a mirar. No necesitaba confirmar si Orochimaru había sido alcanzado. Sabía que lo había sido. Sin dudar, giró la vista hacia Guren. Ya había neutralizado a Orochimaru por el momento. El siguiente paso era claro. Tenía que liberar a Naruto. Él era su objetivo, no, él era su amigo. Aunque su tiempo juntos había sido breve, algo en él la había hecho sentir comprendida, vista. En su mente, Chounei susurraba, latente. Y si debía pedirle ayuda, lo haría. Por Naruto. Furu trazó sellos sin titubear, mientras sus ojos se fijaban en Guren. La mujer jadeaba, sudorosa, inmóvil. No podía detener el jutsu que mantenía contenido a Naruto sin dejar que su chakra escapara. Era vulnerable. Era presa de su propia técnica. No vas a detenerme, murmuró Furu con determinación. Cerró el último sello. Avanzó. Cada paso era una sentencia para su enemiga. Su jutsu estaba listo para ser lanzado, su voluntad más firme que nunca. Y justo entonces, su cuerpo se detuvo en seco. Una presión brutal le atrapó el cuello. Cuando ladeó su mirada a ver, vio como claramente era una serpiente. Las escamas se cerraron en torno a su cuello con una fuerza repentina y brutal. El aire se le cortó de golpe, y sus manos subieron instintivamente para intentar arrancarse a la serpiente que la sujetaba. No alcanzó a reaccionar más. Fue arrastrada hacia atrás con violencia, los pies golpeando el suelo mientras la criatura la conducía directo al origen de su mal. Orochimaru la esperaba, con el rostro ennegrecido por las quemaduras. Su piel desprendía vapor, parte de su bata colgaba calcinada, pero sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa de molestia y emoción. Sonreía. Siempre sonreía. Eso me dolió, mocosa, susurró, con una carcajada rota que se le escapó de la garganta. Solo iba a jugar un poco contigo, pero ahora mereces un castigo. Furu se zafó con un tirón desesperado, aterrizando sobre una rodilla, jadeando con fuerza. Formó rápidamente un sello, pero apenas empezó a acumular chakra, Orochimaru se lanzó sobre ella. Un codazo descendente la impactó con precisión quirúrgica entre las cejas. Su visión se nubló en el acto. «TSK, ¿ya te cansaste?», murmuró el Sannin, mientras la miraba caer de espaldas. Ella rodó por el suelo, pero aún con el equilibrio perdido lanzó un kunai al rostro de su atacante. Orochimaru lo desvió con un simple movimiento de muñeca, sin dejar de sonreír, antes de avanzar un paso más. Su silueta se cernía sobre ella como una sombra inevitable. Furu intentó reincorporarse usando sus alas de Chounei, pero antes de despegar del suelo, una patada la cruzó en el estómago con brutalidad. El impacto la dobló sobre sí misma, escupiendo saliva, y cayó de nuevo. Eso es. Intenta seguir. Orochimaru hablaba con un tono casi infantil, divertido, como si estuviera viendo un espectáculo. Ella giró sobre sí misma, arrastrándose con los brazos, y formó otro sello de mano. El chakra empezó a recorrerle el cuerpo, hasta que una serpiente le mordió el brazo, cortando su concentración. Gritó. Se zafó a fuerza de voluntad, y con el brazo sangrando, trató de levantarse. Orochimaru le dio otra oportunidad, solo para derribarla de nuevo. Un puñetazo seco le destrozó la guardia, seguido de una patada que la lanzó contra un tronco. Furu se golpeó la espalda, cayó de rodillas, y tosió sangre. No te detengas ahora, Jinchuriki. Su voz era un murmullo pegajoso, las palabras cargadas de una diversión retorcida. Nuestro juego apenas empieza. Ella se alzó, tambaleante. Tenía un kunai en la mano, lo lanzó sin fuerza real. El arma cayó a medio camino. Otro sello de manos. Interrumpido. Otra patada. Otro golpe. Cada intento se volvía en su contra. Y sin embargo, seguía en pie. El hombro derecho recibió un puñetazo tan violento que crujió al instante. Furu gritó por primera vez, cayendo de rodillas. Su respiración era un jadeo rasposo, cada movimiento era dolor, pero su mirada no se quebraba. No lo haría. Intentaba ganar tiempo. Acumular chakra. Una apertura. Una oportunidad. Lo que fuera. Pero Orochimaru lo sabía. Y le encantaba.
Tienes espíritu, eso lo admito. Sus dedos se deslizaron por su propio rostro, limpiando sangre seca. Pero no estoy aquí para romper tu espíritu, solo para aplastarte lo suficiente como para que nunca olvides que no puedes ganar. Y alzó su brazo una vez más. Naruto veía todo eso desde su posición, su cuerpo prácticamente destruido, incapaz de moverse. La imagen de Fu siendo golpeada con tal brutalidad lo taladraba. Cada golpe parecía atravesarlo a él también. No podía hacer nada, ni moverse, ni hablar. Las lágrimas acumulaban en sus ojos, pero su orgullo le impedía dejarlas caer. Él estaba sufriendo, pero no por su propio dolor. Lo que lo destrozaba era ver a Fu soportar tal tortura, y más aún lo frustraba saber que era su culpa y que no podía hacer nada. Orochimaru observaba a Naruto, una ligera sonrisa surcando sus labios al notar la expresión de desesperación en su rostro. El maldito sentimiento de impotencia era evidente. Naruto, pese a estar tan exhausto, seguía luchando internamente, sufriendo por no poder evitar el sufrimiento de Fu. Vaya, murmuró Orochimaru, dándose cuenta de algo importante. Parece que te importa mucho, Naruto. Su voz se volvió más sibilante, como si su crueldad aumentara al percatarse del vínculo. Eso hace que esto sea mucho más divertido. Su tono se llenó de un entusiasmo perverso. Orochimaru incrementó la intensidad de sus golpes, ahora con más saña, disfrutando de la agonía de ambos. No mataba a Fu, no, eso no le interesaba. Pero hacerle daño, tanto a ella como a Naruto, eso lo entretenía. Los gritos ahogados de Fu, el sonido del impacto sobre su cuerpo, solo lo motivaban a seguir. Ahora, cada vez que Fu mostraba signos de resistencia, él redoblaba la fuerza, ahora sí queriendo romper su espíritu, queriendo ver la desesperación total en ambos. Naruto no podía soportarlo más. La frustración lo devoraba. Quería gritar, quería levantarse, pero su cuerpo estaba al límite y estaba encerrado en aquel maldito cristal de Guren. Miró hacia donde Fu caía de nuevo, apenas capaz de mantenerse en pie, con sangre en la boca y los ojos vidriosos. Su corazón latía con fuerza en su pecho, el peso de la impotencia sobre él era insoportable. Quería gritar, correr, defenderla, pero no podía moverse. Cada golpe que Fu recibía era una daga en su pecho, su garganta se apretaba y sus manos temblaban de impotencia. Fue entonces cuando entendió. Orochimaru no solo golpeaba a Fu, lo estaba castigando a él, torturándolo a través de ella. De un momento a otro, todo el mundo de Naruto se apagó. En un instante, el mundo de Naruto se tornó negro, como si la realidad misma se hubiera desvanecido bajo el peso de sus emociones. Se encontraba suspendido en un abismo silencioso, flotando sin dirección en la negrura absoluta de su propia mente. No había suelo bajo sus pies, ni cielo sobre su cabeza. Solo vacío. Y en ese vacío, los ecos de su dolor tomaban forma, susurrándole desde todas partes. Esa oscuridad no era ajena, era suya, un reflejo exacto de lo que sentía. Era odio. Un odio crudo y palpitante que ardía por dentro. Hacia Orochimaru. Por lo que le había hecho al tercer Hokage, a quien llegó a ver como su abuelo. Por lo que le estaba haciendo ahora a Fu, esa amiga inesperada con la que conectó tan rápido, como si sus almas se hubieran entendido al instante al ambos ser Jinchurikis. Era frustración. Una frustración que apretaba su pecho como si quisiera arrancarle el aire. Frustrado porque no había sido suficiente. Porque su fuerza no alcanzó para ganarle a Orochimaru, para cumplir esa promesa que se hizo de vengar a su abuelo. Era ira. Ira contra sí mismo. Por haber sido débil. Por no haber tenido la frialdad de escapar cuando pudo. Sabía que tenía los medios. Pero no, decidió quedarse. Decidió luchar. Una decisión que ahora parecía una condena, para él, y para ella. ¿Por qué? Pensó Naruto. ¿Por qué todo tiene que ser así? Era injusto. La vida era injusta. Y él estaba atrapado en esa injusticia, sin escapatoria. La desesperación lo carcomía. No gritaba, pero el silencio dolía más que cualquier alarido. Se sentía roto. Irremediablemente roto. Una angustia que no se calmaba ni con el llanto ni con la resignación. Porque no podía llorar. Y tampoco quería rendirse. Pero tampoco sabía cómo seguir. Perdido, flotando en un mar de tinieblas que él mismo había creado, Naruto sintió que se deshacía poco a poco. Que la oscuridad no lo rodeaba. Lo estaba devorando. Hasta que, en medio de ese pozo mental, algo cambió. Una chispa de luz. Pero no era una luz cálida. No era salvación. Era tenue, fría, y proyectaba una sombra.
Una sombra que caminaba hacia él, imponente, segura. Era extraño, porque en ese lugar, todo era suyo. Y sin embargo, esa sombra no le pertenecía. Era un visitante. Una voz profunda cortó el silencio. Mocoso. ¿Eso es todo lo que puedes lograr? Naruto alzó la mirada. Su cuerpo se estremeció. Esa voz no era humana, ni bondadosa. Era salvaje, burlona, pero, viva. Tú, el Kyuubi. Una risa retumbó como un trueno dentro de su cabeza. Era como si la propia oscuridad se burlara de él. Eso es lo de menos ahora, dijo la voz. Tienes un enemigo allá afuera. Uno que te superó, sí. ¿Vas a dejar que todo acabe así? Con un fracaso. Naruto bajó la mirada, derrotado. No, pero no tengo forma de ganar. Me quitó todo. No tengo más fuerza. No tengo más caminos. El silencio que siguió no fue compasivo. Desde el rincón más profundo de su mente, el Kyuubi observó. Inmóvil, pero expectante. La respuesta de Naruto no lo sorprendió. Al contrario, le divirtió. Tan débil. Tan predecible. Tan útil. TSK, ¿eso es todo lo que queda del gran Naruto Uzumaki? Preguntó en voz baja, apenas audible, casi con burla. Pero al alzar la voz, su tono fue otro. Más pausado, más medido. Un tono que escondía algo. Que Naruto percibía que escondía algo pero que no podía hacer nada. ¿De verdad crees que has explotado el máximo potencial del poder de las sombras? No lo dijo como quien ofrece una posibilidad. Lo dijo como quien recuerda una deuda pendiente. Naruto levantó la mirada. Sus ojos seguían temblando, pero ya no de desesperación. Algo en sus entrañas comenzó a moverse. El Kyuubi lo sintió y sonrió por dentro. Y entonces, apareció. Una ventana emergente se materializó frente a Naruto. La única fuente de luz en aquel mundo de sombras. Una interfaz clara, elegante, casi burlona en su promesa. Su reflejo se dibujó en el cristal digital. El rostro de un chico herido, furioso, pero aún con esa chispa que se negaba a apagarse. Y justo ahí, en el centro de la pantalla, se notaba una pregunta. ¿Quieres ascender de Shadow Lord a Little Monarch? Little Monarch. Murmuró Naruto, confundido. Sus ojos se estrecharon. Algo en el nombre le provocaba inquietud. No entendía qué era, ni por qué el Kyuubi quería que lo aceptara. Algo no encajaba. Y sin embargo, negó con la cabeza. No tenía sentido detenerse a pensar. No cuando estaba en peligro. No cuando aún había una mínima posibilidad de cambiarlo todo. Acepto. Quiero ascender. Al otro lado de la oscuridad, donde el chakra demoníaco latía con violencia, el Kyuubi sonrió. No una sonrisa cálida, ni orgullosa. Fue una sonrisa amplia, depredadora. Casi satisfecha. Como si acabara de mover la pieza final en un juego que Naruto ni siquiera sabía que estaba jugando. Bien, entonces démosle forma a tu corona, pequeño monarca de las sombras. Se ha aceptado una misión oculta. Se ha desbloqueado el acceso al inventario. Has obtenido la habilidad. Mano del gobernante. Mano del gobernante. Permite al heredero de las sombras manipular objetos o seres como si fueran una extensión de su cuerpo, sin necesidad de contacto físico directo. Has obtenido la habilidad. Dominio del monarca. Dominio del monarca. Mientras el monarca se mantenga en pie, todas las sombras bajo su influencia obtendrán un incremento del 50% en sus estadísticas. Has obtenido la habilidad. Garras de Kurama. Garras de Kurama. Manifiesta 3 garras de chakra denso en cada mano imbuidas con la esencia del zorro de las 9 colas. Su uso prolongado consume maná de forma agresiva. Has obtenido la habilidad. Odio del zorro. Odio del zorro. Restaura completamente las heridas físicas y otorga un aumento del 200% a todas las estadísticas durante un período breve, a cambio de reducir tus estadísticas a la mitad durante todo un día. Enfriamiento. 7 días. El tiempo de reutilización de intercambio de sombras se ha reducido a 1 hora y media. La limitación de la habilidad pasiva recuerdo de otra vida ha sido removida. La penitencia por utilizar puño del zorro ha sido reducida considerablemente. La habilidad Sprint pasa a ser habilidad pasiva. La habilidad Visión extrasensorial pasa a ser habilidad pasiva. La habilidad Impulso de furia pasa a ser habilidad pasiva. Los soldados de sombra han incrementado sus capacidades debido al ascenso del Little Monarch.
Mientras todo esto ocurría, Naruto seguía flotando, inconsciente en su propia mente. La oscuridad lo mantenía suspendido, ajeno al cambio radical que estaba ocurriendo dentro de su cuerpo. Desde fuera, sin embargo, la imagen era otra. Su cuerpo se encontraba inmóvil, como en trance, flotando entre las manos abiertas del Kyuubi. Y el Kyuubi sonreía. No con júbilo. No con orgullo. Sino con una serenidad inquietante. Como si todo estuviera ocurriendo exactamente como había previsto. Como si estuviera esperando este momento desde mucho antes que Naruto siquiera supiera lo que era el poder de las sombras. ¿Desea activar odio del zorro? Acepto. Naruto no gritó. No dudó. No suplicó. Solo pronunció la palabra, y con ella, entregó algo más que su voluntad. El Kyuubi cerró sus manos lentamente, como quien guarda un secreto antiguo, atrapando el cuerpo de Naruto entre sus palmas. La energía que emergió fue brutal, viva, sedienta. Misión urgente. Mata a Orochimaru y a Guren. En los 4 meses y medio desde que Tsunade Senju tomó el manto de quinta Hokage, la situación de Konoha había recorrido un lento pero firme camino hacia la estabilidad, aunque la aparente calma no era más que una delgada capa sobre aguas aún turbulentas. Tras la invasión de Orochimaru y la trágica muerte del tercer Hokage, los cimientos de la aldea quedaron sacudidos, y cada decisión tomada desde entonces pareció resonar con el peso del legado perdido. La escasez de ninjas activos obligó a una reestructuración urgente. Misiones acumuladas, recursos al límite y una población temerosa exigieron de Tsunade una dirección implacable, pragmática y, al mismo tiempo, compasiva. En este tiempo, Konoha no solo ha estado recuperándose, ha estado redefiniéndose. Renaciendo entre los escombros y las dudas de su gente. La reconstrucción física de la aldea avanzaba, aunque los andamios y las casas a medio terminar recordaban constantemente la vulnerabilidad reciente. El hospital aún funcionaba a sobrecapacidad, y muchas tiendas del distrito comercial operaban con horarios reducidos por la falta de manos disponibles. Más preocupante aún, el número de shinobis en activo era peligrosamente bajo. Muchos habían muerto en la invasión, otros se encontraban aún en recuperación y varios más habían sido enviados a misiones de alto riesgo para garantizar los ingresos que permitieran mantener a la aldea a flote. Ese debilitamiento estructural había comenzado a notarse más allá de las fronteras. Informes de los centinelas hablaban de movimientos inusuales en las regiones cercanas, caravanas demasiado armadas para ser solo comerciantes, y aves mensajeras interceptadas con sellos de naciones vecinas. El temor no era infundado. Si un enemigo decidía aprovechar la fragilidad de Konoha, la vida tendría serios problemas para resistir un ataque a gran escala. Tsunade lo sabía. Por eso cada misión era evaluada con más cuidado que nunca, cada patrulla duplicada, y cada joven ninja entrenado con la urgencia de quien enseña no por protocolo, sino por necesidad inmediata. Aún más controvertido era el retorno de Sasuke Uchiha, quien, tras su fallida deserción y su vinculación directa con Orochimaru, había sido traído de vuelta bajo estrictas condiciones. Tsunade, contra la presión del Consejo de Ancianos, permitió su reintegración bajo libertad condicional, con vigilancia AMBU constante. El escuadrón encargado de observarlo, compuesto por miembros expertos como Tenzo y bajo supervisión directa de Kakashi Atake, no se apartaba de él mientras Sasuke ejercía su labor de ninja. Todo eso se calmó luego de que, tras el paso de los meses, los AMBU y Kakashi dictaminaron que Sasuke había perdido sus deseos de deserción. Este acto de clemencia dividió profundamente a los shinobi. Chuunin veteranos como Izumo y Kotetsu no escondían su incomodidad ni sus comentarios ácidos cuando el Uchiha pasaba. A algunos traidores se les paga con redención, a otros, con funerales, soltó Kotetsu una vez, mientras barría la entrada del edificio administrativo. En contraste, Sakura Haruno defendía la decisión con vehemencia. No solo creía en la redención de Sasuke, sino que había solicitado personalmente participar en sus entrenamientos de supervisión médica, esperando que Sasuke ablande su corazón con respecto a lo que conllevaba trabajar en conjunto a un igual. El liderazgo de Tsunade, a pesar de las críticas iniciales, se volvió cada vez más indispensable. Su enfoque pragmático, combinado con una visión compasiva, había generado reformas sin precedentes. Tsunade impuso una reforma obligatoria. Cada escuadrón operativo debía contar con al menos un ninja médico capacitado. La medida fue inicialmente resistida, especialmente por escuadrones de élite que veían los entrenamientos médicos como pérdida de tiempo. Sin embargo, la estadística no mentía.
Desde su implementación en diversas aldeas, las tasas de mortalidad en misiones habían disminuido en un 30%, estadística que podría ser incluso mayor en Konoha debido a la presencia de Tsunade Senju. Bajo la tutela de Shizune, muchos jóvenes ninjas, incluyendo a Sakura, comenzaron a dominar jutsus de diagnóstico, tratamiento y primeros auxilios en combate. El hospital de Konoha, por su parte, fue ampliado y equipado con nueva tecnología de diagnóstico. Shizune trabajaba en colaboración con el clan Hyuga, utilizando el Byakugan para crear una nueva unidad de análisis interno no invasivo, revolucionando el tratamiento de heridas internas y enfermedades avanzadas. A nivel político y económico, Tsunade viajó personalmente para negociar con el daimyo del País del Fuego, asegurando subsidios especiales para la reconstrucción. A cambio, Konoha debía garantizar la protección de rutas comerciales clave y asignar shinobis de élite como escoltas diplomáticos. Esto forzó a priorizar misiones de rango IS, incluso cuando la aldea apenas tenía la fuerza operativa para sostenerlas. Paralelamente, logró cerrar acuerdos con clanes mercantes, en especial el clan Nara, cuya rama administrativa controlaba recursos botánicos valiosos, para obtener préstamos sin intereses durante los 3 primeros años de reconstrucción. Tsunade gestionaba estos asuntos muchas noches hasta el amanecer, sola, con una torre de documentos a un lado y una botella de sake al otro, mientras firmaba resoluciones con el ceño fruncido. En lo diplomático, mantuvo una postura firme pero abierta con Tsunagakure. Aunque la invasión había contado con su participación inicial, la actual quinto Kazekage, Temari, había depuesto a los responsables y buscaba enmendar relaciones luego de lo ocurrido en Konoha. Tsunade envió un escuadrón Chunin con Anbu encubierto, encabezado por Nara Shikamaru a establecer un canal diplomático directo. El informe regresó favorable. Tsunagakure no era una amenaza inmediata, pero la desconfianza aún flotaba como neblina. Dentro de Konoha, también había asuntos internos que no podían ignorarse. A veces, cuando las noches se alargaban en su oficina y los papeles se acumulaban como ruinas en miniatura, Tsunade recordaba ciertas reuniones del consejo que aún le ardían bajo la piel. En una de ellas, Omura había alzado la voz con esa frialdad que usaba cuando creía estar por encima del bien y del mal. La voluntad de fuego no puede ignorar la prudencia, le había dicho, con el tono de quien lanza una sentencia, no una opinión. Ella no levantó la cabeza de los documentos. El sake al lado estaba intacto, pero la presión en sus sienes parecía aumentar con cada palabra que no pronunciaba. Finalmente, su respuesta llegó seca, sin titubeos. La prudencia no reconstruye aldeas, las decisiones sí, había contestado, firmando el último pergamino con un trazo firme. Desde entonces, la tensión con el consejo no hizo más que crecer. Durante esos meses, uno de los signos más evidentes de la presión interna era el cansancio que se respiraba en las calles y entre los propios shinobis. El agotamiento era casi una constante, visible en los pasos arrastrados de los patrulleros y en las ojeras de los médicos del hospital. Incluso los más jóvenes cargaban con responsabilidades desmedidas. Shikamaru, recién ascendido a Chuunin, se había convertido en un engranaje indispensable dentro del sistema colapsado, recibiendo misión tras misión sin más descanso que unos minutos entre cada asignación. Una tarde, en el techo del hospital, se le vio recostado, con el hombro vendado y la mirada clavada en un cielo sin nubes. Permanecía en silencio, con el ceño fruncido y una quietud que no era paz, sino fatiga. Esto es tan problemático, murmuró para sí, justo antes de que un Anbu apareciera a su lado, interrumpiendo ese instante de respiro con un nuevo pergamino en la mano. Los genin, por su parte, enfrentaban un sistema de entrenamiento intensivo y rotaciones tempranas en misiones reales, lo que aceleraba su desarrollo pero también exponía su fragilidad. La generación de Naruto, Neji, Kiba y otros sentían el peso de una adultez anticipada. Y como una sombra constante, el nombre de Orochimaru seguía flotando entre rumores. Algunos informes hablaban de desapariciones en las fronteras, otros de experimentos biológicos en el país del sonido. Tsunade sabía que Orochimaru no había desaparecido, solo había cambiado de piel. Y cada noche que pasaba sin noticias de Naruto, ese pensamiento se volvía más insoportable. Ya en la actualidad, el sol de la tarde se colaba por los ventanales del despacho de la quinta Hokage, tiñendo de dorado los pergaminos esparcidos sobre su escritorio. Tsunade sostenía uno con gesto cansado mientras Jiraiya revisaba una lista de nombres y Kakashi, de pie a un lado, cruzado de brazos, escuchaba en silencio.
No podemos seguir enviando equipos incompletos a misiones de rango A, dijo Tsunade, sin apartar la vista del pergamino. Ya tuvimos algunas bajas por tomar ese riesgo. Entonces deberíamos reducir la cantidad de misiones aceptadas, respondió Kakashi con serenidad, su voz más una constatación que una propuesta. ¿Reducir? ¿Y que el daimyo nos corte los fondos? Cada día que Konoha aparezca debilitada es una invitación abierta para el ataque. Tsunade alzó la mirada hacia ambos, dejando entrever la tensión en sus ojos. No podemos darnos ese lujo. Claro que sí podemos, intervino Jiraiya, dejando la lista a un lado y estirando los brazos detrás de la cabeza. Tenemos un activo que vale más que un escuadrón entero. Ustedes se están olvidando de Naruto. Apenas regrese de Take, podríamos asignarle esas misiones que ahora nadie puede cubrir. Tsunade negó con la cabeza lentamente, firme en su postura. No puedo permitir que un ninja, menos un chunin, siempre trabaje solo en misiones de ese nivel. El trabajo en equipo no es opcional en Konoha, Jiraiya. Es parte de nuestra identidad, dijo Tsunade con firmeza. Lo sería si estuviéramos hablando de cualquier otro chunin, dijo Jiraiya con una sonrisa, acercándose a la ventana. Pero Naruto no entra en ninguna categoría establecida. Él es la excepción a todas nuestras reglas. Eso es peligroso, intervino Tsunade, con tono firme. Con Taki hice una excepción porque era una misión cuanto menos simple, pero no podemos construir precedentes basados en excepciones, por más talentosas que sean. Kakashi finalmente habló, su voz más grave de lo habitual. Tsunade-sama, he visto de cerca las habilidades de Naruto, no en teoría, sino en combate real. He presenciado lo que puede hacer en situaciones de aparente desventaja numérica, y sinceramente, si hoy tuviera que enfrentarme a él, no estoy convencido de que saldría vencedor. Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas. No por falta de experiencia o técnica, sino porque simplemente no tengo el chakra para igualarlo. Su ejército de sombras es ridículo, inagotable. Guerreros como Zabuza, las serpientes de Orochimaru, con la particularidad de que son inmortales, Naruto ha superado con creces el nivel de un Jounin promedio. Tal vez incluso el mío, afirmó Kakashi con firmeza, sin rastro de duda en su voz. Tsunade lo miró con incredulidad, pero en el fondo de sus ojos se divisaba cierta duda. Kakashi no era de los que exageraban. No lo digo a la ligera, añadió Kakashi. Naruto no solo es fuerte. Es inagotable. Inquebrantable. Si hay algún chunin en esta aldea puede hacer una misión de rango A por su cuenta, es él. Jiraiya asintió, dándole una palmada en el hombro a Kakashi antes de volver a mirar a Tsunade. ¿Tú podrías derrotar al Ichibi sola, Tsunade? Preguntó Jiraiya de forma directa, cosa que dejó sin palabras a la Kage. Ella no respondió de inmediato. Abrió la boca, pero luego la cerró, pensativa. Ese es el punto, continuó Jiraiya. Naruto ha enfrentado amenazas que harían temblar a escuadrones enteros de ninjas experimentados. Romper el esquema por alguien así no es debilidad. Es reconocer el talento, y usarlo con sabiduría. Tsunade cerró los ojos unos segundos y exhaló un largo suspiro. No es que no confíe en él, dijo por fin. Es que, si algo le pasa, Konoha pierde más que un ninja poderoso. Pierde al niño que puede cambiar el futuro. Y justo por eso, replicó Kakashi, su voz más firme que nunca. Dejarlo estancado sería desperdiciar ese futuro. Jiraiya sonrió con satisfacción. Por primera vez en toda la conversación, Tsunade no contraatacó ni objetó. Solo asintió en silencio, lenta, pensativa, como si aún no hubiera concedido la victoria, pero ya aceptara que el rumbo estaba cambiando. El ambiente en la sala se volvió más ligero. La discusión se había disipado y por un momento, todo parecía en calma. Bien, entonces, damos este asunto por concluido, dijo Jiraiya mientras se estiraba los brazos con pereza. Yo, por mi parte, voy a Inves. Se detuvo en seco. Un resplandor carmesí brotó abruptamente de su muñeca. En un segundo, un pequeño pergamino adherido a su piel comenzó a arder, consumiéndose en llamas y dejando tras de sí una humareda densa y caliente. Luego, el sello se desintegró con un leve estallido, y una chispa de chakra apuntó hacia el este. Kakashi y Tsunade se pusieron de pie al instante. Jiraiya no dijo nada al principio. Solo observaba la estela de humo, con los ojos muy abiertos. Palideció. Su expresión, por lo general relajada, se tensó con un miedo real. No, murmuró, apretando los dientes. Esto es malo, esto es muy, muy malo. Jiraiya. ¿Qué pasó? ¿Qué significa eso?
preguntó Tsunade, cruzando la sala con pasos rápidos, el corazón latiéndole con fuerza. Jiraiya tragó saliva. La mirada aún clavada en la dirección señalada por el sello. Naruto, dijo por fin, con un tono bastante sombrío. Naruto acaba de liberar una cantidad abrumadora de chakra del Kyuubi, y lo hizo de forma repentina. En el mundo real, Fu apenas alcanzaba a retroceder cuando la mano de Orochimaru se alzó, lista para derribarla con un golpe directo. Todo parecía decidido, hasta que el cristal de Guren, aquel que mantenía sellado a Naruto, se agrietó con un crujido sordo que paralizó el aire. Un instante después, explotó. No fue una simple rotura. Fue una liberación. Una oleada de energía brotó desde el epicentro y del interior surgió Naruto. Pero no era el mismo. Su cuerpo estaba bañado en un chakra naranja incandescente, salvaje, palpitante, y sin embargo, no se detenía ahí. El color naranja fue oscureciéndose lentamente, hasta mutar en una aura púrpura densa que se elevaba como humo de un fuego infernal. El aura de Naruto no ardía, pero quemaba. No emitía sonido alguno, pero los presentes podían sentir el rugir de esa aura intensa. Y entonces, Orochimaru lo sintió. No fue miedo. No fue sorpresa. Fue algo mucho más puro. Más antiguo. Fue terror. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se abrieron, sus músculos se tensaron, su cuerpo se negó a moverse. Cada célula en su cuerpo le rogaba que huyera. No por estrategia. No por ventaja. Por instinto. Naruto levantó la cabeza lentamente, sus ojos brillaban con una calma antinatural. Algo dentro de él había despertado, y estaba hambriento. Y en ese preciso instante, Orochimaru sintió el verdadero terror. Fue ahí cuando lo comprendió. Había cometido un error irreversible, uno que ya no podía lamentar y que ahora comenzaba a cobrar sus consecuencias. Dejó vivo a Naruto Uzumaki. Orochimaru observó con atención el caos que se desataba ante sus ojos. La prisión de cristal que Guren había colocado a Naruto ya no era más que un cúmulo de escombros, y el joven rubio emergió del desastre con un aura de energía que ni siquiera él podía comprender por completo. Orochimaru no pudo evitar tensarse al reconocer esa energía, una que jamás había sentido de tal magnitud. ¿Ese chakra, acaso era el poder del Kyuubi? Se preguntaba el Sannin serpiente, sintiendo cómo la tensión se apoderaba de él. Naruto, por su parte, permaneció en pie, quieto, observando el panorama con una calma que helaba la sangre de los oponentes que tenía al frente. Su mirada fija en el suelo, como si estuviera absorbiendo cada gramo de poder que fluía a través de él, algo había despertado dentro de su ser, y no era solo el poder del Kyuubi. Algo mucho más sombrío, y peligroso, estaba tomando forma en su interior. Eres bastante arrogante. Estás muy relajado considerando que te estás enfrentando a Lord Orochimaru y a mí, comentó Guren con desdén, sintiendo como la rabia sustituía el terror que sentía. Pero Naruto no le respondió. Solo la miraba, tranquilo, como si estuviera observando una escena sin importancia. Sin perder tiempo, Guren canalizó su poder, el cristal formándose rápidamente en una devastadora forma. Elemento cristal. Cruce de los dioses. Gritó mientras lanzaba una brutal ofensiva. Las lanzas de cristal surcaron el aire con tal velocidad que todo lo que tocaban se destrozaba al instante. Naruto no le respondió. Simplemente se quedó observándola con calma. Vio cómo las lanzas de cristal avanzaban con velocidad mortal hacia su dirección. A continuación, en su mano derecha, el chakra empezó a reunirse, formando una garra. Activar garra de Kurama, murmuró en voz baja. El chakra naranja formó una garra que cubría su mano por completo. Orochimaru, observando la escena, se giró hacia la herida Fu, que aún intentaba mantenerse firme, a pesar de las heridas que tenía. No, me encargaré de Naruto primero, declaró dando un paso hacia adelante, su mirada fija en el joven que apenas parecía inmutarse ante los ataques que llovían sobre él. Pero antes de que pudiera dar un paso más, un sonido cortante se escuchó en el aire. Naruto, con un solo movimiento de su garra de chakra, destruyó todos los cristales que aún quedaban en pie y, sin ninguna resistencia, Guren fue partida en 3 trozos horizontales, sus restos cayendo al suelo con un ruido sordo. Orochimaru permaneció inmóvil, atónito, observando la escena frente a él. ¿Cortó todo su cuerpo con un solo movimiento? Pensó, la incredulidad marcando sus palabras no dichas. Sus ojos seguían cada movimiento de Naruto, quien avanzaba implacable hacia él. Instintivamente, el Sannin se puso en guardia, sus sentidos agudizándose al máximo mientras analizaba cada detalle.
La postura, la respiración, el aura oscura que rodeaba al rubio. Todo en él sugería un ataque inminente, y Orochimaru se preparaba para contrarrestarlo. Pero, para su sorpresa, Naruto no le prestó la más mínima atención. Simplemente pasó a su lado, como si él no estuviera allí, con la mirada fija y determinada en Fu. ¿Estás bien, Fu? Preguntó Naruto, agachándose hasta la altura de ella. Una vez Naruto estuvo abajo, fijó sus ojos en Fu, viendo cómo estaba herida y exhausta. Pero antes de que ella pudiera responder, Naruto se giró rápidamente, atrapando con fuerza el brazo de Orochimaru, que había intentado atacarlo por sorpresa. Sujetó su muñeca con una presión implacable. Espera tu turno, Orochimaru. La frase de Naruto no fue una advertencia, sino una condena. Orochimaru luchó por liberarse, pero fue en vano. Podía sentir cómo la muñeca de su brazo comenzaba a ceder bajo la fuerza de Naruto. Finalmente, el rubio lo soltó, y Orochimaru, sintiendo el peligro inminente, dio un salto hacia atrás, buscando espacio para recuperar distancia. Naruto, Fu sonrió, a pesar de sus heridas. Estaba aliviada de verlo libre al fin. Eres un tonto, te fuiste antes de que te diera lo que te prometí, regañó, pero sin estar molesta realmente, sacó una pequeña caja de su bolsillo con esfuerzo. Naruto la tomó y, al abrirla, encontró un anillo. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver el objeto. ¿Viniste hasta aquí, solo para darme un regalo? Esbozó una sonrisa melancólica. Tus acciones fueron muy peligrosas, pero, lo agradezco, dijo, poniéndose el anillo con cuidado. Fu, lamento lo que tuviste que pasar. Fu solo pudo sonreír, antes de soltar un pequeño quejido de dolor. Ese idiota, hazlo pagar, Naruto susurró, mientras cada centímetro de su piel ardía como si quemara por dentro. Naruto afiló la mirada y asintió con decisión. Tú descansa. Yo me haré cargo de esto. Se levantó lentamente. Su mirada se clavó en Orochimaru, parcialmente inmóvil. El ambiente, ya tenso, se volvió asfixiante. Naruto avanzó con paso lento pero firme, cada pisada hundiéndose apenas en la tierra suelta mientras su aura púrpura crepitaba suavemente a alrededor. Se detuvo justo frente a Orochimaru, alzando la mirada para encararlo. Aunque la diferencia de estatura era notoria, no existía ni rastro de miedo en los ojos del rubio. Al contrario, sus pupilas ardían con una seguridad desconcertante. Orochimaru lo notó de inmediato, y no le gustó. En un intento por romper esa tensión, el Sannin lanzó un derechazo directo al rostro de Naruto. El golpe retumbó con fuerza en el claro del bosque, haciendo que la cabeza del joven se ladease apenas. Pero no cayó. Ni se inmutó. ¿Así es la diferencia actual entre nuestras fuerzas?, murmuró Naruto, devolviendo la mirada con una calma que desarmaba. Orochimaru dio un paso hacia atrás, listo para tomar distancia, pero de inmediato notó algo anómalo. No podía moverse. Sus piernas temblaron al resistirse, pero era como si manos invisibles lo mantuvieran anclado al suelo. Una sutil energía, más sombra que chakra, serpenteaba desde la mano derecha de Naruto, alzada frente a él, conectando con el cuerpo del Sannin como hilos de marioneta. No te di permiso para moverte. Con un gesto seco, Naruto bajó la mano, y como si tirara de un cable invisible, Orochimaru fue arrastrado hacia adelante, su rostro cayendo justo a la altura de Naruto. Entonces, con un giro repentino de su cuerpo y sin dejar de mirarlo a los ojos, Naruto descargó un puñetazo directo al rostro del Sannin. El impacto fue brutal. El cuerpo de Orochimaru salió disparado como un proyectil, trazando un arco en el aire antes de estrellarse violentamente contra el tronco de un árbol, el cual crujió por la fuerza del impacto antes de detenerlo en seco. Orochimaru forcejeaba contra el dolor y el aturdimiento, cada músculo temblando mientras intentaba recomponer su postura. Le tomó unos segundos recuperar el aliento, limpiar el hilo de sangre que le resbalaba por el labio y enfocar la mirada, solo para ver a Naruto avanzando hacia él. Corría, sí, pero con una calma que rayaba en la arrogancia, como si no tuviera ninguna urgencia, como si supiera que su victoria ya estaba escrita. Esa actitud lo alteró mucho más que el golpe anterior. No había nada que humillara más a un shinobi veterano que el ser tratado con indiferencia por alguien que, en teoría, estaba por debajo de él. ¿Un ataque frontal? Orochimaru abrió los ojos con una mezcla de sorpresa y burla. ¿Quién te crees que soy? No me subestimes, maldito mocoso. Su voz, cargada de veneno, resonó en el ambiente mientras ejecutaba una serie de sellos. Técnica oculta. 1000 sombras de serpientes.
Desde su manga y su entorno, un torrente de serpientes emergió como una marea negra, siseando con furia y lanzándose en una ola letal hacia Naruto. Pero el rubio no se detuvo. Elevó su mano derecha, donde una nueva garra de Kurama se materializó con un zumbido de chakra denso y naranja. Con un solo movimiento giratorio, Naruto barrió la garra en un arco amplio, cruzando por el centro del ataque. Las serpientes fueron desgarradas sin piedad, cayendo en pedazos oscuros antes de disiparse como humo. Sin perder el ritmo, Naruto se plantó frente a Orochimaru y lanzó un golpe directo con la garra, buscando su cuello. El Sannin logró esquivarlo por centímetros, pero no lo suficiente. La garra le atravesó el hombro derecho, clavándose profundamente. ¿Qué? Orochimaru jadeó, y su rostro se descompuso cuando sintió el chakra del Kyuubi invadiendo su cuerpo. El dolor no era físico, era corrosivo. Por dentro, su sistema se retorcía, su chakra se contaminaba. El chakra del demonio no solo hería, infectaba, envenenaba cada célula con una ira ancestral. El chakra del zorro demonio tiene un efecto de corrosión bastante fuerte, murmuró Orochimaru entre dientes, notando cómo su brazo comenzaba a ennegrecerse por dentro. Un escalofrío le recorrió la espalda. A este paso, es mocoso, Naruto, me matará. Y entonces, sin más opciones, llevó sus manos al pecho, trazó una secuencia de sellos veloces, y se golpeó a sí mismo con ambas palmas abiertas, activando su recurso final. Naruto, al sentir que el chakra de Orochimaru se disparaba de forma antinatural, dio un salto hacia atrás, tomó a Furu y se alejó con otro salto aún más lejano, llevando a Furu a un lugar seguro, para que luego él salte hacia lo alto de un árbol cercano. Desde ahí observó la transformación sin un ápice de emoción. Un remolino de chakra blanco inundó el claro, quebrando la tierra bajo su epicentro. Una gigantesca serpiente de 8 cabezas emergió como una ola viviente de muerte y putrefacción. Pero Naruto no se inmutó. Orochimaru, surgido de la boca de una de las cabezas, lo observó con incredulidad. No reaccionaste en nada. Ya veo. ¿Estás tan seguro de ti mismo que no te alteras? Naruto suspiró con fastidio. Sinceramente, no me sorprendes. Flexionó ligeramente las piernas y desapareció. Un leve chasquido fue lo único que se oyó antes de que reapareciera justo frente al rostro de Orochimaru. El Sannin apenas tuvo tiempo de retroceder cuando Naruto lanzó una patada ascendente que rompió la mandíbula de una de las cabezas, lanzándola al cielo como si fuera de papel. Orochimaru rugió y las otras 7 cabezas atacaron al instante. Pero Naruto solo giró sobre su eje. El aura de Naruto se intensificó y, en ese mismo instante, desapareció de la vista. ¿Dónde está? Gritó Orochimaru, pero no recibió respuesta. Una explosión sacudió el costado derecho de su forma serpentina. Una cabeza fue arrancada de cuajo y lanzada al bosque. Antes de que pudiera regenerarla, otra fue atravesada por el puño del zorro. En menos de 5 segundos, 3 cabezas yacían destruidas. Orochimaru lanzó un chorro de ácido estomacal a gran escala, cubriendo toda la zona. Todo lo que mi ácido toque será deshecho hasta los huesos. Tú vas a ser el primero que lo pruebe. Naruto apareció por encima de la nube de veneno sin esfuerzo, andando en el aire como si el mundo tuviera suelo bajo sus pies, para finalmente descender y tocar suelo, quedando frente a frente con Orochimaru. Naruto aterrizó con gracia, antes de mirar a Orochimaru fijamente. Tu forma final puede ser muy llamativa y todo, pero, esbozó una sonrisa descarada. No puedes tocarme. Aunque no pudo ver su rostro, Naruto sintió como la rabia burbujeaba dentro del cuerpo monstruoso. Maldito. Rugió Orochimaru, con una furia que le deformaba el rostro. Estilo de serpiente blanca. Escamas rugosas mortales. Las 5 cabezas restantes de su forma colosal se cubrieron al instante de escamas negras. El aire silbó con cada giro de sus cráneos deformes mientras se lanzaban hacia Naruto, buscando rebanarlo desde todos los ángulos. Naruto entrecerró los ojos y exhaló por la nariz. No necesitaba moverse aún. La primera cabeza arremetió por su flanco izquierdo. En un simple paso, el rubio giró su cuerpo y dejó que la bestia pasara rozando su espalda. La segunda vino con un impulso desde arriba, pero Naruto se inclinó hacia un costado, dejando que la mandíbula colapsara contra el suelo, levantando piedras y tierra con un estruendo sordo. Las otras 2 cabezas se coordinaron para atacarlo desde el frente y la retaguardia, un intento claro por aplastarlo entre ambas. Pero Naruto no se movió. Esperó.
Esperó hasta que el sonido de las escamas cortando el viento se hizo insoportablemente cercano, hasta que pudo ver el reflejo de su rostro en los ojos deformes de cada cabeza, y entonces se impulsó hacia arriba con un estallido de chakra, elevándose apenas lo justo para que ambas cabezas colisionaran violentamente entre sí. El impacto fue brutal. Escamas rotas, colmillos astillados y un grito animal que retumbó por todo el bosque. Antes de que pudiera aterrizar, la quinta cabeza apareció desde abajo, abriendo sus fauces de par en par. Las sombras de sus colmillos se proyectaron sobre Naruto como una guillotina de carne viva. No había espacio para evadir. Pero Naruto no tenía intención de hacerlo. Con un solo gesto, alzó su mano derecha y la extendió hacia el rostro de la serpiente. A centímetros de ser devorado. La boca de la serpiente se cerró abruptamente y luego la cabeza quedó completamente inmóvil, suspendida en el aire como si un poder invisible la sujetara. Era la mano del gobernante. No llegas ni a monstruo de segunda, murmuró Naruto, con absoluta calma. Naruto alzó su mano, sintiendo como el chakra se agrupaba y le daba forma a lo que era una garra. Había creado la garra de Kurama. Con un solo movimiento descendente, Naruto cortó la cabeza de la serpiente. Las escamas no ofrecieron resistencia. El cráneo entero fue destrozado en una sola ráfaga, desintegrándose antes siquiera de tocar el suelo. Las 4 cabezas restantes rugieron al unísono, más por desesperación que por estrategia. Se lanzaron contra Naruto al mismo tiempo, creando una ráfaga de viento y un estruendo monstruoso. Las mandíbulas chocaron unas contra otras cuando llegaron a su punto de colisión, pero Naruto ya no estaba allí. Una explosión de humo, tierra y polvo se alzó como una nube opaca, cubriendo todo el claro. Los árboles cercanos se mecieron violentamente por la onda de choque. Orochimaru se quedó quieto. Las cabezas movían nerviosas, sus ojos buscando cualquier señal de su enemigo. ¿Dónde? Murmuró, frustrado. Entonces, ¿cómo debería asesinarte? Dijo una voz calma. Orochimaru giró lentamente una de sus cabezas y lo vio. Naruto, sentado con las piernas cruzadas sobre la parte superior de una de las cabezas, como si estuviera descansando en una roca bajo el sol. Orochimaru soltó un rugido, perdiendo el control. En un impulso de ira ciega, abrió una de sus propias bocas y se devoró la cabeza donde estaba sentado Naruto, aplastándola entre colmillos gigantes. El silencio reinó por un segundo. Luego otro. No había chakra de Naruto. No había rastro. ¿Dónde está? Gritó Orochimaru, girando frenéticamente sus cabezas, buscándolo en todas direcciones. Hasta que finalmente vio hacia el aire y vio a Naruto. Descendiendo lentamente hacia él. Esta vez, me aseguraré de que mueras. Naruto alzó sus 2 manos. Esta vez formando 2 garras de Kurama. El rubio suspiró profundamente. Entonces se dejó caer. El cielo pareció romperse cuando Naruto descendió a toda velocidad, envuelto en un remolino de energía que creaba una estela abrasadora a su paso. El suelo temblaba mientras Yamata no Orochi alzaba sus últimas cabezas en defensa. ¡Muere! Rugió Orochimaru, liberando una enorme ráfaga de ácido estomacal. El chorro corrosivo ascendió como una ola infernal, envolviendo el aire con vapor tóxico. Naruto cruzó ambas garras al frente y giró sobre sí mismo en pleno descenso. El chakra comprimido en las garras giraba como si fuesen taladros, y al contacto con el ácido, no solo lo repelieron, lo partieron en 2. El ataque venenoso fue devuelto en forma de un túnel vacío, tallado en la nube tóxica por la pura fuerza de su técnica. Pero Orochimaru no se rindió. Sin tiempo para reformular un plan, lanzó sus 3 últimas cabezas reforzadas con las escamas rugosas mortales. Las 3 avanzaron como lanzas negras, silbando con cada movimiento, dispuestas a cortar y triturar todo a su paso. Naruto no frenó. A menos de 1 metro del impacto, giró sus muñecas y estiró ambos brazos hacia los costados. Sus garras se expandieron con un rugido de chakra y se cruzaron en una danza letal. En un solo movimiento, rebanó las 3 cabezas a la mitad. Las mandíbulas se deshicieron en una lluvia de fragmentos que explotaron en el aire como si fueran vidrio. Pero no terminó ahí. ¡Ah! Gritó Orochimaru desde dentro de la bestia. Naruto aterrizó sobre el cuello cercenado de una de las cabezas y, sin dudar, clavó ambas garras en el cuerpo principal. La garra de Kurama giró, vibró, y cortó. Como si se tratara de papel, el cuerpo entero de Yamata no Orochi fue atravesado por un doble tajo en espiral. Naruto avanzaba en línea recta, destrozando carne, escamas, hueso, órganos y chakra con una precisión quirúrgica.
Cada paso que daba era una sentencia. Una sentencia para aquel desgraciado que mató a su abuelo. Para aquel desgraciado que maltrató a su amiga. Para aquel desgraciado que traicionó y atacó la aldea que él protegía, la misma aldea que algún día él iba a gobernar. Era una sentencia para Orochimaru. Hasta que por fin, con una última explosión de energía, Naruto emergió del otro lado del cuerpo de la bestia. Sus garras se deshicieron en el aire. El torso de Orochimaru colgaba de su mano derecha, sostenido del cuello como si fuera un despojo. Pero había algo más, Orochimaru no tenía brazos. Ni piernas. ¿Acaso pensaste que solo tú estabas peleando en serio? Murmuró Naruto con una mirada oscura y gélida. El cuerpo mutilado del Sannin se agitaba con respiraciones erráticas. La sangre caía en hilos delgados desde lo poco que le quedaba. Cortaste todas mis cabezas, y me desmembraste, pero no lo entiendo, ¿no? ¿Cómo supiste de mi ubicación? Balbuceó Orochimaru, sin poder sostenerle la mirada. Cuando te corté por primera vez, infiltré el chakra del Kyuubi dentro de tu cuerpo. Ese chakra se convirtió en un faro. En una señal viva. Me permitió rastrear exactamente dónde te ocultabas dentro del monstruo. El silencio fue absoluto por un segundo. ¿Es tu fin? La voz de Naruto era grave, sin un gramo de piedad. ¿Cuáles son tus últimas palabras, Orochimaru? Tú, maldito gusano inmundo. Escupió Orochimaru, la voz quebrada entre la rabia y el miedo. Su rostro estaba desencajado, pero aún cubierto por esa sonrisa torcida que lo había acompañado en vida. No puedes matarme. No tiene sentido. He arrancado la vida de cientos como tú. He diseccionado cuerpos más valiosos que el tuyo. Tú no eres nadie. No tienes derecho a matarme. Naruto lo sostuvo del cuello con una sola mano, en silencio. No necesitaba responder. Yo soy Orochimaru. Chilló el Sannin, mientras el rubio lo alzaba sin esfuerzo. El asesino de 2 Kages. El hombre que rompió el ciclo de las eras. Soy un ser superior. Soy inmortal. No puedo morir aquí. No así. No por ti. Naruto lo lanzó al aire como si fuera solo una bolsa rota. El cuerpo mutilado de Orochimaru flotó por un instante, como suspendido entre la vida y la muerte. Y entonces, Naruto reformó sus garras de chakra y las cruzó con precisión letal. En un instante, 9 tajos se formaron en el aire, dividiendo el cuerpo del Sannin en segmentos perfectos. Orochimaru no pudo gritar. Solo hubo un destello. Y luego, nada. Haz silencio, murmuró Naruto, sin levantar la voz. Ya yo gané esta pelea. Ahora solo te toca callarte, y estar condenado a vivir como mi soldado. Las garras se deshicieron como vapor. Naruto respiró muy profundamente. Al instante, el efecto del odio del zorro se disipó, provocando que el chakra retroceda hasta su interior. Naruto tambaleó apenas un segundo, pero no cayó. Se mantuvo de pie mientras los restos de Orochimaru comenzaban a consumirse en cenizas negras que se esparcían con el viento. Era el final. Y esta vez, no habría regreso. Recibiste un aumento considerable en todas tus estadísticas. Naruto leyó el mensaje flotando frente a él y soltó un suspiro pesado. El dolor, el cansancio, la tensión, todo parecía golpearlo al mismo tiempo ahora que el combate había terminado. Lentamente ladeó la cabeza hacia el cuerpo derrotado de Guren. Sin decir palabra, alzó su mano y extendió su oscuro poder en un trazo firme. La sombra de Guren emergió con facilidad, como si hubiera estado esperando el momento para ser reclamada. Su forma era estable y definida, no tenía tanta aura como Kimimaro, pero como usuario de cristales y especialista en defensa, tendría utilidad. La selló con eficiencia, sin emoción alguna. Estaba cansado, muy cansado. Tanto física como emocionalmente. A pesar de que odio del zorro curó sus heridas, el mismo uso de la técnica le terminó fatigando de sobremanera. Pero entonces, se giró hacia Orochimaru. El cuerpo del Sannin estaba partido en segmentos, esparcido por el suelo como los restos de una bestia antigua. Naruto se acercó y extendió su mano nuevamente. La primera vez, falló. La sombra de Orochimaru vibró, pero no se separó del cuerpo. Naruto frunció el ceño con incomodidad. No porque no pudiera hacerlo, sino porque sintió algo extraño. Una resistencia consciente. Como si incluso muerto, Orochimaru aún intentara mantener el control. No lo intentes. Ya perdiste, murmuró con voz tensa. Cerró los ojos y concentró su energía. Entonces, con un solo impulso, la oscuridad se condensó alrededor de su brazo y lo hundió en la sombra del cadáver.
Y entonces sucedió. Toda la zona tembló. Una onda expansiva silenciosa emergió del punto de contacto. El viento se detuvo por completo. El aire se volvió denso, pesado, cargado de una aura inmensa que no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. El cielo mismo pareció opacarse, como si una noche súbita estuviera a punto de caer. El chakra oscuro se extendió como un vórtice alrededor de Naruto, envolviéndolo por completo. Su respiración se cortó. Por un instante, la oscuridad lo consumió todo. Sintió como si cayera en un abismo sin fin. Algo antiguo, retorcido y vivo rozaba su conciencia. El alma de Orochimaru, sus memorias, sus pecados, sus experimentos, su sed de inmortalidad, todo cruzó como un relámpago por su mente. Y entonces volvió. Con un suspiro tembloroso, Naruto abrió los ojos y vio lo imposible frente a él. La sombra de Orochimaru se alzaba lentamente, formándose con una precisión espeluznante. Su silueta era casi idéntica a la que tuvo en vida. Cabello largo, ondulante. Túnica flotante. Ojos rasgados como los de una serpiente, pero su cuerpo entero estaba teñido de un negro azabache con vetas azuladas que se movían como venas vivas. Una aura maldita lo rodeaba, reptando en el suelo como niebla espesa. Y sin embargo, su presencia era innegable. Imponente. Amenazante. Familiar. A pesar de odiarte en vida, murmuró Naruto, su voz resonando con una mezcla de ironía y agotamiento, vas a ser mi soldado de sombra más fuerte. El Orochimaru oscuro alzó la vista. Aunque su rostro carecía de expresión, Naruto sintió la esencia del hombre que una vez fue. Su veneno, su ego, su ambición. La criatura se inclinó en una reverencia lenta, controlada. Respetuosa y obediente. Bienvenido de vuelta, Orochimaru. Sin perder más energía, Naruto alzó la mano y selló la sombra. Su chakra fluctuó ligeramente, señal de que la tensión estaba volviendo a subir. Giró para ir con Fu, sus pasos lentos, pesados. Tenía la responsabilidad de llevarla a su aldea para manejar sus heridas. Aunque podría serle más cómodo llevarla a Konoha, pero, llevarse al Jinchuriki de una aldea a otra no parecía la mejor idea en la mente de Naruto. El rubio suspiró, el cansancio empezaba a arrastrarse por sus músculos como una plaga silenciosa. Pero antes de dar 5 pasos, un grito de dolor escapó de su garganta. Naruto se encorvó de pronto, el cuerpo convulsionando como si una fuerza invisible lo quebrara desde dentro. Su mano tembló con violencia. El chakra se desbordó, inestable, caótico. Una descarga lo atravesó como un rayo oscuro, derribándolo de rodillas, y luego, sin resistencia, cayó de frente contra el suelo, completamente inconsciente. El mundo quedó en un silencio espeso, cargado de algo que nadie podía nombrar. Por primera vez desde el inicio de la batalla, Naruto no se movía en lo más mínimo. Y mientras su cuerpo yacía inmóvil, en lo más profundo de su mente, allí donde ningún ojo podía ver, una sonrisa se dibujó lentamente entre los barrotes de la jaula. El Kyuubi, con sus ojos entrecerrados y colmillos descubiertos, lo había anticipado todo. No hubo sorpresa en su rostro, solo satisfacción. Tal como debía ser, susurró con voz siniestra, aunque Naruto ya no estaba allí para escucharlo. Era un hecho innegable. Esa caída, también había sido parte del plan. Kakashi y Jiraiya atravesaban el bosque a una velocidad vertiginosa, sus siluetas desdibujándose entre las ramas. El aire estaba impregnado de una presión ominosa, sofocante. Jiraiya fruncía el ceño mientras apretaba los dientes, sintiendo cada pulso de chakra demoníaco que se filtraba por el ambiente como una daga en la piel. Era salvaje, inestable, y dolorosamente familiar. Ese chakra, es de Naruto, murmuró Jiraiya, su voz cargada de preocupación. No había tiempo para dudas. Si lo que temía era cierto, el sello estaba en peligro. Y si el sello caía, entonces Naruto también lo haría. Pero entonces, tan abruptamente como comenzó, el chakra desapareció. ¿Qué? El corazón de Jiraiya se detuvo por un segundo. Eso no es buena señal. Ambos llegaron finalmente al claro destruido, donde el suelo humeaba y la vegetación estaba completamente calcinada. El aire era denso, pesado, como si la muerte acabara de marcharse. Jiraiya se precipitó al centro, y allí lo vio. Naruto yacía inconsciente, su cuerpo cubierto de heridas, temblando como si estuviera al borde de una combustión interna. Naruto. Naruto, despierta. Gritó, cayendo de rodillas a su lado. Lo tomó en brazos con urgencia. Su cuerpo, está hirviendo.
Esto no es solo agotamiento, está colapsando por dentro. El Sannin alzó la vista y notó los restos de una serpiente colosal esparcidos por todo el campo de batalla. El hedor a sangre y veneno era fuerte, pero lo que realmente le heló la sangre fue el chakra. Aún persistía, difuso, pero inconfundible. A unos metros de donde se desarrolló la batalla, se encontraba Fu, aparentemente también inconsciente. ¿Ese, es el chakra de Orochimaru? Jiraiya abrió los ojos de par en par. Naruto. ¿Tú, lo mataste? La revelación lo estremeció. No había tiempo para procesarla. Apretando la mandíbula, se giró hacia Kakashi con una mirada severa. Kakashi. Lleva a la Jinchuriki Ataki. Ahora. Yo me encargaré de Naruto. Kakashi se quedó quieto un segundo más de lo necesario. Sus ojos, ocultos tras la máscara pero no tras el peso del pasado, se posaron en el campo de batalla, y en Naruto. Por dentro, la mente le gritaba con recuerdos, con dudas, con esa punzada de impotencia que conocía demasiado bien. Otra vez tengo que dejarlo solo, pensó, aunque no lo dijo. Al final, respiró hondo y asintió con decisión. Cuídalo, Jiraiya dio media vuelta, pero la tensión en su espalda lo delataba. No era una retirada. Era una carga. Sin perder ni un segundo, Jiraiya desapareció en un destello, corriendo como si la vida de Naruto pendiera de cada zancada. Y lo hacía. La entrada a Konoha se abrió para él sin necesidad de palabras. La desesperación era evidente en su rostro. Atravesó las calles como un vendaval hasta llegar a la torre del Hokage, ignorando cualquier protocolo. Tsunade. Rápido. Rugió al irrumpir, dejando a Naruto con cuidado pero con urgencia sobre el suelo. Tsunade y Shizune se quedaron paralizadas un segundo al ver el estado del joven. Era como si estuvieran observando un cadáver caliente. Shizune, mueve tus piernas, ya. Ordenó Tsunade, sacándola del trance. La asistente corrió hacia la sala contigua para traer el equipo médico. Tsunade se arrodilló de inmediato junto a Naruto y posó sus manos sobre su pecho, concentrando chakra médico. Lo que sintió la hizo fruncir el ceño con fuerza. Esto no tiene sentido, murmuró mientras analizaba. Sus músculos están desgarrados de forma interna, sus huesos, colapsados, como si hubieran sido comprimidos. Su temperatura está altísima, esto no es fiebre común, esto es descomposición celular inducida por chakra. Peleó contra Orochimaru, dijo Jiraiya con gravedad. Y lo derrotó, pero a un costo terrible. Tsunade giró la cabeza bruscamente, los ojos abiertos de par en par. Lo venció. Naruto. Derrotó a Orochimaru él solo. La incredulidad sacudió su voz. Yo tampoco lo creía. Pero el campo de batalla, no dejaba lugar a dudas, murmuró Jiraiya, agotado, con la sombra del miedo en el rostro. Tsunade no respondió. Había dejado de escuchar. Todo lo que importaba ahora era salvarlo. Shizune regresó con el equipo, y ambas se pusieron a trabajar. Cada segundo era vital. Luz. Naruto entreabrió los ojos y una claridad blanquecina lo obligó a parpadear varias veces. Un techo blanco, familiar. Olor a desinfectante. Las sábanas de hospital lo envolvían, y aunque su cuerpo dolía con cada respiración, no pudo evitar sonreír al recordar todo. Se incorporó de golpe, ignorando la punzada dolorosa en su costado. Lo había logrado. Derrotó a Orochimaru. No solo a él, sino también a sus dos seguidores más poderosos. Él los venció, él se alzó como el vencedor de esa pesadilla. Lo logré. Exclamó en voz baja, con una risa entrecortada mientras sus manos temblaban de pura emoción. El solo recuerdo de arrancar a Orochimaru de su trono de terror y absorber su sombra lo llenaba de una euforía embriagante. 3 sombras poderosísimas eran ahora suyas. Era casi irreal. TSK, maldita sea, lo hice. Repitió entre dientes con una risa contenida. Naruto estaba tan atrapado en su júbilo que no notó la figura que estaba de pie junto a la puerta. Te ves muy contento, Naruto. Esa voz, firme, apagó de golpe la alegría que colmaba la habitación. Naruto giró el rostro, y al ver los ojos miel de Tsunade fijos en él, con una mirada grave, algo dentro de él se detuvo. Abuela Tsunade. ¿Qué pasa? Preguntó, aún con un atisbo de alegría en el tono, aunque ya con un dejo de inquietud. Tsunade no respondió de inmediato. Caminó hasta quedar a los pies de la cama, su rostro endurecido, su presencia cargada de una tensión casi sofocante. Te operé después del combate, dijo con voz baja, controlada. Dormiste por una semana entera.
Naruto arqueó las cejas, desconcertado. Una semana. Pero eso no tiene sentido. Mi regeneración, el chakra, yo debería haber sanado hace días. Tsunade desvió la mirada. Sus manos estaban cruzadas frente a ella, los nudillos blancos por la presión. Cuando volvió a hablar, lo hizo en un tono más frío, más honesto. Durante la cirugía, reparé tus músculos, los tendones, las fracturas, pero mientras trabajaba, noté algo más grave. Tragó saliva. Tu red de chakra está seriamente dañada. No solo por el exceso de uso, sino por la sobrecarga del chakra del Kyuubi. Naruto la miraba en silencio. Su respiración se volvió más lenta. Algo no iba bien. Lo sentía. Entonces. ¿Qué quieres decir? Murmuró, casi como si temiera las palabras que estaban por salir. Tsunade lo miró directo a los ojos. Su voz no tembló, pero dolió. Te lo diré claro. No puedes moldear chakra. Y no hay tratamiento que lo repare. Lo sostuvo con la mirada. Naruto, no puedes seguir siendo un ninja. El silencio cayó como una losa. La habitación, que segundos antes rebosaba de una alegría desbordante, se llenó de una sombra espesa, sofocante. La euforía se desvaneció por completo, dejando solo una quietud dolorosa. Naruto no dijo nada. Solo miró al frente, como si la realidad aún no lo alcanzara del todo. Oficialmente, con esto acaba la primera temporada del fanfic, finalizando con la pelea de Orochimaru. Me parece increíble que justo acabara con 13 capítulos, no era algo que originalmente contemplara, pero sucedió. A diferencia de Wattpad, no tardaré en publicar el inicio de la segunda temporada, pero antes de eso quiero hacer una película de la primera temporada, recopilando los capítulos 1, 25, y en teoría, para el lunes, empezaría subiendo los capítulos de la segunda temporada. Sin más que decir, espero que les esté gustando hasta ahora. Nos vemos el lunes.